Muy buenas tardes a todos los funcionarios que están participando en este curso de Excel básico, un curso que ofrece la División de Gestión Humana de la Universidad de La Salle a todos sus funcionarios administrativos en el marco del plan de capacitación que tiene la División de Gestión Humana. Un saludo muy especial hoy 10 de marzo del 2018, son las 4 de la tarde. Saludamos especialmente a los participantes que se logran conectar en tiempo real. Con nosotros está Claudia, está Jairo Fernando y está Ricardo. Esperemos que en el transcurso de la sesión de pronto algunos de los otros compañeros que tengan a bien conectarse pues lo puedan hacer. Ya saben que no es obligatorio conectarse en tiempo real, pues sí es maravilloso y fantástico para nosotros para poder intercambiar con ustedes las preguntas que de pronto puedan surgir a lo largo de la hora que tenemos de capacitación, que en realidad sirve es para ahondar las temáticas, en este caso para hacer una gran apertura frente a las temáticas que hemos abierto desde el pasado viernes. Los que no pueden conectarse, no hay problema, para eso nosotros un par de horas o 3 horas después subimos la grabación a nuestro servidor en nuestro canal en YouTube y les compartimos directamente la grabación por el aula virtual. Ahí acaba de llegar Wilber Alexander. Esperemos que nos esté escuchando. Buenas tardes, Wilber. Un saludo especial también para nuestra ingeniera de cabecera, quien es la tutora experta en todas estas temáticas de Excel, ingeniera Marisa Zambrano. Tiene la palabra, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Espero que nos estén escuchando, que bien, que no haya ningún inconveniente. Y pues vamos a comenzar porque pues el tiempo es muy corto. Y tenemos en el día de hoy tenemos 4 temas. Primero que todo vamos a ver autoformatos y estilos, dar formato a una tabla, estilos de celdas, copia rápida de formato, formato de valores numéricos, formato condicional y los temas. Usar fórmulas, es cómo insertar fórmulas y partes de una fórmula de Excel. También vamos a trabajar con múltiples hojas de cálculo, cómo introducir datos en varias hojas de cálculo y transferencia de datos de una hoja a otra en una celda específica. Y también con series vamos a crear series, repetir automáticamente valores, rellenar datos en celdas, arrastrar el controlador de relleno, rellenar datos en celdas adyacentes, rellenar celdas con una serie con el comando rellenar, rellenar datos mediante una serie de relleno personalizada. Y pues aquí tenemos las preguntas si hay el caso. Quisiera saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta de la clase anterior. Por ahora no. Listo, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi escritorio para que ustedes puedan ver, entonces lo que vamos a hacer, todas las temáticas que vamos a tratar el día de hoy. Listo, entonces comenzamos con autoformatos y estilos. Siempre que nosotros tenemos una tabla en Excel, pues podemos dejarla tal cual como la estamos haciendo, o también podemos darle un formato diferente a nuestra tabla. Quiero saber si ustedes están viendo ya mi escritorio y una hoja de Excel que tengo ahí. Sí, correcto. Listo. Yo la veo. Listo, muy bien. Entonces, hay una opción muy chévere en Excel y es esta que se llama dar formato como tabla. Entonces, seleccionamos ahí y observen que aquí nos aparecen muchas tablas, muchas formas, muchos colores. A algunos les gusta el color verde, a otros el azul, el naranja. Bueno, como quieran, ustedes pueden colocar cualquiera de estos estilos para sus tablas. Yo le digo dar formato como tabla, selecciono la tabla e inmediatamente me aparece esta ventana que me dice a qué le quiero dar formato. Entonces yo voy a seleccionar en este instante todos los datos de mi tabla. Selecciono, ahí queda digamos toda la tabla seleccionada y le digo aceptar. Bueno, aquí tuvimos como un errorcito. Miren, observen en la parte superior quedan columna 1, 2, 3. Vamos a deshacer
para que no nos vuelva a pasar. Entonces, vamos a darle formato a la tabla, seleccionamos cualquiera de las tablas, ahí ya aparecen digamos, seleccionada la tabla y abajo aparece una opción que antes no estaba chuleada, que es la tabla tiene encabezados. Entonces, hay que asegurarse que si yo tengo encabezados, este chulito esté digamos, seleccionado. Hago clic en aceptar y observen que ahora sí me quedaron mis datos, mi encabezado ya me quedó como debe ser, como es el título. Si yo coloco información adicional, por ejemplo, voy a colocar aquí Fernando Martínez, por ejemplo, aquí aparece, o sea, ya la tabla queda, digamos que me respeta el formato y no tengo que estar copiando el formato de la tabla, sino que simplemente yo agrego los datos debajo y aparecen automáticamente los datos. 0710 de 1963, por ejemplo. Esta es una fórmula, observen que las fórmulas se crean automáticamente, o sea, ellas digamos que bajan o se alinean y no hay ningún problema. Uno puede seguir trabajando con la tabla. Esta es nuestro formato de tabla. También podemos cambiar, si no nos gustó el color azul, podemos cambiar a un verde, por ejemplo. Entonces yo simplemente hago clic sobre dar formato en tabla y selecciono otra de las tablas. Observen que si yo voy pasando por cada una de las tablas, me aparece el formato y yo puedo seleccionar la que sea de mi gusto, de mi agrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho las verdecitas. Por favor, los que tienen el micrófono abierto le dan clic sobre el micrófono para que se cierre y no quede el feedback en la grabación, si son tan amables. Ricardo, cierra tu micrófono, por favor, también. Gracias. Bueno, muchas gracias. Listo, aquí podemos cambiar cualquier estilo de tabla. También tenemos la posibilidad de dar formato al título, a solamente el título. Entonces, en esta parte de arriba, aquí encontramos los títulos con los que podemos hacer, digamos, también podemos darle un formato a nuestro título. Entonces, aquí tenemos varios títulos, varias formas de colocar el título. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, vamos a ver, por acá a ver más estilos. Por ejemplo, este de énfasis 8. Hacemos clic ahí y observen que aquí tenemos nuestro título, nuestra celda. Básicamente es una celda que queda con ese formato. Para que se vea más bonita podemos centrarla dentro de nuestra tabla, y es que seleccionamos todas nuestras celdas hasta el final de la tabla, y en la parte de alineación aquí dice combinar y centrar. Entonces ahí lo dejamos. Podemos colocarle negrilla, podemos aumentarle el tamaño para darle un título más fuerte a nuestra tabla. Otra cosa que podemos hacer es copiar ese estilo, digamos copiar, ya tenemos el formato, ya le hicimos varias cosas a este formato del título, podemos copiar ese formato. Por ejemplo, pacientes de salud vida de mayo del 2018. Entonces vamos a copiar ese formato y lo que hacemos es que seleccionamos nuestra celda, hacemos clic aquí en copiar formato de la ficha de portapapeles y seleccionamos nuestra fila número 2. Y observen, aquí quedó este mismo formato. Este formato que estamos copiando en este momento, aquí colocamos fue mayo del 2018, pero nos copió el formato de arriba, nos quedó como si fuera un texto. Entonces aquí lo que debemos hacer es que seleccionamos nuestra celda
Y aquí le damos personalizar y podemos decirle que tenemos una fecha corta. Entonces, por ejemplo, 1 de mayo del 2018. Y aquí nos queda ya nuestra copia del formato. Tenemos también, hay algo muy especial que tiene Excel, y es que nosotros podemos decirle aquí el formato condicional. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos datos de una cuota, por ejemplo, una cuota del copago puede ser aquí en esta parte. Nosotros le podemos decir el formato condicional. Necesitamos saber cuáles son las cuotas menores de 20,000 pesos. ¿Quiénes de estas personas tienen unas cuotas menores de 20,000? Entonces lo que nosotros hacemos aquí es decir, hacer clic en formato condicional. Vamos a seleccionar, inicialmente vamos a seleccionar los datos a los que les queremos dar el formato. Y aquí entonces decimos formato condicional, reglas para resaltar, y yo le digo aquí en esta parte es menor que. Le puedo decir es menor que, es igual que, está entre, pero vamos a darle en este instante es menor que 20,000. Entonces aquí me dice aplicar el formato a todas las celdas que son menores que 20,000, por ejemplo. 20,000. Y aquí nos dice con un relleno rojo claro, un relleno amarillo, un relleno verde, bueno, del color que uno quiera, o un formato personalizado. Cuando yo le digo un formato personalizado, aquí en esta partecita yo le puedo decir que el relleno sea de color rojo, por ejemplo. Creo que es demasiado escandaloso. Puede ser ese verde. Y le digo aceptar. Y aceptar. Entonces aquí me aparecen los valores, me aparecen resaltados los valores que son menores, que cumplen la condición de ser menores de 20,000 pesos. Este es el formato condicional. Funciona también para mayores, números mayores, menores, entre, como lo veíamos en las diferentes opciones. Menor, igual. Esto nos sirve para saber exactamente qué valores existen en una hoja, unos valores que representen algo para mí, algo que yo necesite saber en su momento. Entonces aquí tenemos el formato condicional. Aparte de esto tenemos otra forma de mostrar nuestras tablas de una mejor manera, de una forma bonita, y esto lo podemos hacer aquí en diseño de página, y son estos temas. Esta fichita de temas, entonces si yo hago clic sobre la ficha de temas, observen que me va a cambiar el formato, me cambia el estilo, me lo pone más bonito, más grande, tiene diferentes formas en las que me muestra la información que yo tengo ahí, sin quitarme, por ejemplo, el formato condicional que ya le he colocado. Entonces, miren, observen, y pues ustedes se quedan con el que mejor les gusta o el que sea más bonito para ustedes. ¿Listo? Estos son nuestros formatos y estilos. Hay otra cosa que yo puedo hacer, digamos que es un poquito más compleja y de pronto no es tan bonita como esta, y nos vamos a pasar a una hoja que esté en blanco. Me dejó el tema aquí, pero yo puedo también dentro de mis estilos, dentro del inicio, perdón, aquí en la ficha de inicio, en dar formato como tabla, yo puedo hacer un nuevo estilo de tabla. Y este estilo de tabla es algo personalizado, algo que yo hice. Entonces vamos a hacer uno que se llame clase. Se llama clase y le decimos formato. Y este formato, entonces yo le digo que tenga unos bordes, por ejemplo, que tenga estos bordes. ¿Sí? No me está mostrando nada, se quedó cargando y no me deja ver nada. Deja de compartir, compartir. Ah, bueno, listo. Dame un segundito. Dejar de compartir. Permítame en un momento. Vamos a...
y compartir. Cuando ocurre eso, por favor, así como lo hizo Claudia, nos dicen de inmediato, porque es que a veces hay latencia en la red, entonces se le pega alguno. Entonces nos toca dejar de compartir y volver a compartir, ¿ok? Perfecto. Eso. Tenemos que cargue, está cargando. Ya, ¿listo? Pregunta si están viendo. ¿Ya están viendo todos? Claudia. Claudia, ¿estás viendo? Sí, gracias. Listo. Entonces aquí, digamos, en el borde le podemos colocar un borde, unas líneas, y en relleno le podemos colocar también unos colores para hacer nuestro estilo. Color de relleno, bueno, aquí sin estilo de trama, efectos de relleno, podría ser de esta forma. Y le decimos aceptar. Y aceptar. Entonces, cuando le damos a aceptar, pues aquí no nos aparece, pero cuando yo le digo dar formato como tabla, aquí yo le digo dar formato como tabla, me aparece este y se llama clase. Entonces él me dice a dónde lo quiere, dónde están los datos, y yo le selecciono los datos o se seleccionan automáticamente y le digo aceptar. Y entonces aquí tengo el formato con una tabla, con un formato personalizado, algo que yo hice exactamente para lo que yo quería. Listo, este es el formato personalizado y estos son los formatos que me da Excel digamos, automáticamente. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Listo. Este es nuestro primer tema. Voy a cerrar mi hoja. Digámosle guardar. Listo. Este es el primero de los 4. Vamos al siguiente tema. Nuestro siguiente tema es usar fórmulas. Para Excel, una parte de una fórmula también puede ser un texto. También tenemos, digamos, cualquier texto como Universidad de La Salle. O tenemos números, ¿sí? Cualquier número. Observen que yo escribí un número y quedó convertido en una fecha. Eso puede ser normal en Excel de acuerdo a lo que, digamos, a lo que uno esté trabajando. Pero si yo necesito efectivamente ver un número, como les decía antes, le digo aquí en esta parte, en la ficha de inicio, en número le digo que esto no es una fecha, sino que es un número. Y aquí me lo convierte en número. Este número yo lo puedo poner digamos que lo puedo poner con decimales, o le puedo quitar los decimales haciendo clic en disminuir decimales. Le puedo poner que me muestre digamos, el punto de 1000 y quitar aquí los decimales o colocar los decimales que yo desee con esta opción de aumentar decimales también. Digamos que esta es una forma rápida de hacerlo. También tenemos algo que se llama referencias de celdas. Nosotros podemos hacer una fórmula, por ejemplo, yo le puedo decir más 20 menos 15 por 2 y listo. Aquí me dio el resultado, me dio un valor. Pero yo también puedo hacer referencia a una celda. ¿Y cómo lo hago? Entonces le digo que esto es igual o más. Siempre me va a funcionar con el más o con el igual. Entonces yo lo que hago es que quiero sumar este número más este otro número menos este número. Claudia, ¿tienes alguna duda? ¿No? Listo. Digamos que... Listo, seguimos. Digamos que estas son las referencias a las celdas. ¿Listo? Esta es referencias a celdas. Vamos a ver qué operadores. Los operadores son todos los que podemos usar para nuestras operaciones matemáticas. Entonces tenemos el más, el menos, el igual, el por. Entonces lo tenemos de esta forma. Entonces, por ejemplo, es igual a 10 dividido en 2 por 5. Entonces,
podemos usar todos los operadores en nuestras fórmulas, todos los operadores que necesitemos. También dentro de tenemos funciones en Excel. Tenemos unas funciones que son, digamos, un poco sencillas, otras que son un poco más complejas, pero por ejemplo, en este caso, como estamos en Excel básico, vamos a usar una que es muy sencilla. Por ejemplo, vamos a sumar. Entonces le decimos igual, escribimos suma, abrimos el paréntesis y seleccionamos los datos que queremos sumar, que son estos dos que tenemos aquí al lado izquierdo, y cerramos y hacemos enter, damos un clic en enter. Esta es una función, una de las funciones de Excel. Si yo lo que quiero es restar, entonces yo le puedo decir que me sume ese es el primer valor, suma de este valor, cierro, menos la suma de este otro valor. Pues me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar lo mismo, pero digamos que esa es, perdón, no me va a dar lo mismo. En este caso estoy restando 15 menos 20. Otra de las funciones que tenemos, por ejemplo, una de las funciones de fecha es hoy. Entonces podemos hacer igual, hoy, y abrimos y cerramos el paréntesis. Y nos muestra la fecha del día de hoy. Estas, digamos que son algunas de las funciones que tiene Excel, porque digamos que Excel tiene muchísimas que, si Dios quiere, pues iremos trabajando en la medida en que el curso se va haciendo un poquito más avanzado. También podemos hacer que Excel nos... Perdón. Claudia. Sí, otra vez se me quedó la pantalla en blanco y está cargando, ¿no? Dame un segundito. Entonces vamos a dejar de compartir un momento. Y vamos a compartir otra vez el escritorio. Esperemos un segundito, ya está cargando para que Claudia nos pueda ver. ¿Listo? ¿Ahí ya me ven? No, todavía no. ¿Está cargando? ¿Dice que está cargando? No, dice solicitar control y tamaño real, pero no me muestra nada en este momento. No dice cargando, pero tampoco me muestra la página. Ya me la mostró. Listo. ¿Puedes repetir el último que explicaste, por favor? Bueno, listo. Entonces, aquí que algunas de las funciones de Excel, digamos que Excel tiene muchísimas funciones para aprender, pero entonces aquí vamos a usar unas que son muy sencillas. Una es la suma, entonces yo hago igual y le digo suma, abro paréntesis y selecciono los datos que quiero sumar. Si están uno seguido del otro, lo puedo hacer sin ningún problema. Y cierro el paréntesis y le doy enter. Eso en el caso de la suma, pero si yo quiero restar esos dos valores, no hay una opción que sea resta, pero sí podemos hacer la suma del primer valor, cierro paréntesis, menos la suma del segundo valor. Y ahí tengo, digamos, la resta entre esas dos funciones. Aunque lo más sencillo pues sería decirle 15 menos 20, que sería otra forma, o que sea igual a 15, haciendo referencia a la celda A31 menos la celda A32, que sería lo mismo. Y tenemos también las funciones, una de las funciones que es hoy. Hoy es una función de fecha, una de las funciones de fecha, y simplemente se escribe es igual, hoy, abro y cierro el paréntesis y me trae la fecha de hoy. Esas son algunas funciones, unas de las funciones básicas de Excel. También tenemos que podemos
darle un nombre a cada una de las celdas o a un rango de celdas que yo tenga. En este caso vamos a hacer, vamos a nombrar una celda que en este caso, observen que en la parte superior es A38, pero yo la quiero llamar ingresos. Entonces lo que yo hago es que ahí en la parte del portapapeles, en esa parte de la pantalla, le voy a decir que se llama ingresos y le doy enter. Y a la parte, a la celda A39 la voy a llamar egresos y enter. Observen que si yo me ubico en alguna de ellas, mire, la A38 ya no es A38, sino se llama ingresos, y A39 se llama egresos. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle igual ingresos menos egresos. Eso funciona para cada hoja de cálculo. Cada hoja de cálculo es obviamente un mundo diferente. Entonces, si yo tengo esa configuración en una hoja de cálculo, no la voy a tener en otra hoja diferente, a menos de que yo le haya dicho que esos valores son ingresos y egresos. Digamos que esto no se usa mucho, pero se puede hacer. Y aquí tenemos también ejemplo de funciones lógicas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, le decimos que si este valor, le decimos igual este valor, es igual a este, él me dice que sí, que es verdadero, y este valor, que es igual a este, yo le digo, él me dice que es falso, porque efectivamente, pues estos valores son, uno es mayor que el otro. Esta es nuestra parte de usar fórmulas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Listo, muy bien. Claudia. El igual, ¿qué función hace ahí? ¿Por qué es necesario colocar igual siempre que se realiza alguna fórmula? Porque estas son funciones lógicas. Entonces, esta puede ser, las funciones lógicas son igual, el if, si es mayor o menor. Estas son, digamos, unas funciones, son funciones lógicas de Excel. Es decir, que el igual me permite sumar, restar, multiplicar o dividir al colocar la suma de la fórmula. En este caso, lo que hace, digamos que lo que hace el igual es decirme si las dos celdas son iguales. O sea, digamos que yo le digo aquí más, comparación. Esta es igual a esta. Es simplemente una comparación que hace dentro de las dos celdas. Sí, es para ver si las dos celdas, digamos, si las dos celdas son iguales. Si no, me va a parecer que es falso. A veces lo usa uno para comparar archivos, por ejemplo. Tienes un archivo tienes los valores no, pero es que son temas de pronto un poquito más, pero digamos que para cuando uno necesita saber si el valor cuándo cambian los valores. Por ejemplo, aquí yo le digo, aquí yo le digo que si esta celda, no, pero ahí tendría que usar un if. Si esta celda es igual a la otra, dígame, hágame uno o hágame lo otro. Pero en este caso es de pura comparación. ¿Listo? Estas funciones lógicas es de comparación. Ok, gracias. Listo. Vamos a cerrar, no vamos a guardar y vamos a abrir nuestro siguiente tema, que es trabajar con múltiples hojas de cálculo. Yo puedo tener, primero que todo, digamos que necesito tener la misma información en muchas hojas de cálculo. Por ejemplo, necesito las ventas de enero, febrero, marzo y abril, pero necesito trabajar con este mismo formato. Por lo tanto, primero que todo, lo que le voy a hacer es que le voy a copiar esta hoja. Les voy a enseñar cómo. Selecciono la hoja que quiero copiar, hago clic derecho sobre ella y le digo mover o copiar. Y le digo que me cree una copia de esta hoja.
Él me dice que si mover al final o él me la crearía antes de donde yo le dé la opción. Por ejemplo, antes de totales. En este caso sería ahí enero 2. Necesito enero, febrero y marzo, por ejemplo. Entonces le digo mover o copiar, selecciono el sitio donde la quiero colocar, le digo crear una copia y aceptar. Voy a cambiarle los nombres, enero, por ejemplo, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Listo, aquí tengo estas 3 hojas, pero no me acordé inicialmente que esas hojas de pronto tienen un ítem y unos productos para todas las ciudades. Sí, por ejemplo, tenemos una papelería y necesitamos saber cuáles han sido las ventas de de cada una de las ciudades, de una ciudad en cada uno de los meses. Entonces, lo que voy a hacer es que necesito colocar la misma información en las 3 hojas. Selecciono entonces mi hoja de enero, luego en el teclado del computador selecciono la tecla mayúscula, la que no es el bloqueo de mayúscula, sino la que está un poquito más abajo, que me permite hacer una sola vez mayúscula, Shift. Luego selecciono febrero y selecciono marzo sin quitar el Shift. Ahí ya quito el Shift y empiezo a colocar la información en las hojas de cálculo. Entonces yo le digo ítem 1. Ay, perdón. Ay, no me lo va a dejar hacer porque tienen un formato de celda. Listo, entonces vamos a trabajar en otra hoja. Espérenme, trabajar con múltiples hojas. No me lo está dejando hacer porque tengo un formato de celdas. Cuando tienen este formatico que ya está hecho, entonces no me lo deja hacer. Pero ya vamos a trabajar con otra hoja que sí me lo va a permitir hacer. Permítame un segundito, abrimos la hoja. Y aquí tenemos. Esta sí es una hoja que no tiene ese formato. Entonces vamos a seleccionar enero, Shift, febrero y marzo. Listo, y empezamos a colocar aquí la información. 10-10, por ejemplo, es cuadernos. 10-20 es lápices. 10-30 es calculadoras. Para todas el valor de cuadernos es de 5.200. Los lápices valen 1.200 y la calculadora vale 15.000 pesos. Listo. Aquí tenemos nuestra información. Esa es la información. La cantidad y el total. Bueno, el total también lo podemos definir de una vez. Esto es igual a este valor por este valor. Listo, y entonces ahí copiamos, hacemos una copia de nuestra fórmula aquí, y aquí vamos a colocar los totales. Los vamos a colocar en negrilla, lo vamos a centrar y aquí vamos a hacer una suma. Pero la suma la vamos a hacer con la autosuma que aprendimos la semana pasada, con este botoncito de la autosuma. Listo. Aquí ya me quedó todas mis hojas me quedaron configuradas. Vamos a ver cómo lo vemos. Si yo quiero ver qué hay en febrero, hago clic sobre febrero, sobre marzo y enero, febrero y marzo. Aquí hay una hoja que tal vez quedó diferente. Venga a ver, enero. Lo que pasa es que unos están con ceros y otros están, y enero quedó con rayita. Pero igual nos va a dar lo mismo. Entonces, en enero vendimos, por ejemplo, 250 cuadernos. Vamos a abrir aquí un poquito más para que nos muestre el total. 250 cuadernos, 500 lápices en enero y 100 calculadoras. Y aquí me da un total de 3.400.000. Para febrero, vamos a decirle 150 cuadernos, lápices, 80 lápices y 25 calculadoras.
Entonces aquí nos dio otro valor. Vamos a colocarle un formatico más bonito, señalamos todas las celdas y le vamos a colocar aquí que me muestre los miles. Y en marzo también tenemos 300 cuadernos, 150 lápices y 80 calculadores. Listo, aquí vendimos, esa fue nuestra venta de marzo. Listo, y aquí tenemos entonces toda la información. Miren, en enero tenemos un valor, en febrero tenemos otro valor de 1.250.000 y en marzo tenemos otro valor. Esos valores necesitamos consolidarlos en una sola hoja. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a colocar enero, febrero y marzo. Yo le puedo decir aquí consolidado trimestral. ¿Listo? Lo que voy a hacer es colocar los valores de cada una de mis hojas. Entonces, en enero, ¿cuánto hice? En enero yo voy a hacer igual, voy a seleccionar enero y le voy a decir aquí que el total. Voy a seleccionar la celda donde está el total. Y aquí me quedó 3.400.000. Igual para febrero, entonces hago igual, le digo, me voy para la de febrero y selecciono los totales. Y para finalizar, entonces en marzo, me voy para marzo, le digo total, y aquí me cambiaron los valores. Yo le hago aquí la suma y digamos que tengo mi consolidado. Pues no está muy bonito, no es la información, digamos, no se ve muy agradable, pero pues yo le puedo dar un formato, no hay problema. Pero entonces resulta que en enero yo me equivoqué y no fueron 250 los libros que vendí, los cuadernos, sino fueron 500. Y entonces me cambiaron los valores. Aquí en la hoja, ven, le voy a poner aquí hoja consolidada, consolidado. Aquí me aparecen ya los valores, digamos, él me cambia automáticamente los valores en mi otra hoja. ¿Listo? Listo. ¿Entendido hasta ahí? Entendido. ¿Hay alguna pregunta? Entendido. No, ingeniera. Listo. Entonces, aquí cerramos. Y vamos a trabajar, esta hoja no nos sirvió mucho. Y para finalizar, entonces vamos a trabajar con series. Estas series, hay unas series que trae Excel por defecto. Entonces, si yo le digo enero, aquí en una partecita le digo enero y hago como un copiado, él no me va a copiar enero, sino me va a copiar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Pues si termina diciembre, entonces sigue enero, febrero, marzo, abril y él sigue con la serie. ¿Listo? Las series que tiene automáticas él son los meses y los días de la semana. Si yo le digo también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, también lo hace. Si yo lo hago hacia abajo, obviamente que también lo va a hacer hacia abajo y lo mismo para los días de la semana. ¿Sí, Claudia? Listo. Seguimos. Las series también funcionan para números. Obviamente, pues el 1, el 2, y si yo selecciono los dos números iniciales y me deslizo hacia abajo, me va a traer los números, digamos, en la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo lo que hago es que le digo 2, 4 o 2, 5, él también me va a hacer la secuencia. Mire, 2, 5, 11, 14, 17 y Excel me hace, digamos, la secuencia que uno quiere. Estas son, digamos que, series con los meses, con los días de la semana y con números.
También tenemos, en Excel hay algo que se usa que se llama repetir automáticamente los valores que ya existen en una columna. Entonces, por ejemplo, aquí estos son vendedores, por ejemplo, y yo siempre voy a necesitar, digamos, los mismos valores. Entonces, si yo hago una C, automáticamente él me copia el valor, por ejemplo, de Carlos Eduardo Márquez, que es, digamos que es uno de los vendedores. Yo le puedo decir Enter y me queda el mismo nombre, o si necesito colocar otro nombre, digamos Arturo Gómez, él ya no me crea, ya no me copia. O él me va a copiar, en este caso me va a copiar otro Carlos, por ejemplo, otro Carlos Eduardo. Cuando yo escriba Carlos espacio y una E, él también como que dice, venga, aquí está Carlos Eduardo, le puede servir, ¿sí? Es algo así como que es una forma rápida en la que yo puedo repetir los valores automáticamente. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, Freddy o María Fernanda. Solamente escribiendo la primera letra, con eso ya tengo, digamos, tengo todo el dato. Eso es series, repetir automáticamente valores que ya existen. Aquí, esto que se llama rellenar datos de celdas adyacentes con el control de relleno. Entonces, por ejemplo, tengo este valor que se llama código 1. Y este valor lo puedo seleccionar todo. Perdón, lo selecciono, es aquí en esta esquinita, cuando se vuelve un más, y lo bajo. Y observen que aquí se queda un cuadrito. Esas se llaman opciones de relleno. Ahí se generó el código con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 15, pero yo podría hacer cambio porque de pronto esos no son los valores que necesito. Entonces hago clic en opciones de relleno y simplemente le digo que es copiar celda. Y él lo que hace es que me copia la misma información en todo. Pero si yo le digo serie de relleno, obviamente me coloca, me lo va incrementando. Rellenar formatos. Esto funciona, esto me quita aquí toda la información, pero esto funciona, por ejemplo, en el caso de que tenga por ejemplo, espere, yo borro toda esta información y le coloco la negrilla, volteadito, copiadito así. Entonces yo necesito copiarlo todo. Es copiar formato. Entonces, él me quita toda la información que está ahí y yo le digo que, por ejemplo, ahí es código, luego aquí sigue nombre, y él lo que hace es copiarme el formato que tiene la primera, digamos, la primera celda, que es este que yo tengo aquí. Digamos, eso sería para el caso de títulos o cosas de ese tipo. A ver, volvamos a ver qué nos hizo falta aquí. Aquí simplemente podría ser rellenar sin formato. Rellenar sin formato, digamos en un formato diferente. Y aquí es un relleno rápido. A ver, código 1. A ver qué nos hace este relleno. Y este es un relleno rápido, no se han comprobado los datos de la sección y no se han observado ningún valor. Digamos que esos son los valores, las formas como podemos hacer diferentes tipos de relleno. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro relleno, otra forma de rellenar datos de celdas adyacentes, pero con otro formato, con otro relleno que es este de aquí, en la parte de inicio, en edición. Entonces, por ejemplo, yo tengo, voy a decirle aquí, voy a quitar todos estos datos, tengo un 1 y le voy a decir rellenar. Aquí le digo rellenar hacia abajo, no rellenar hacia la derecha, se me fue
Entonces rellenar hacia abajo, tengo que seleccionar es hacia abajo los datos, rellenar hacia la derecha, rellenar hacia abajo, pues me lo rellena hacia abajo de la misma manera. Y también aquí le puedo decir series. Estas series, por ejemplo, son de tipo, es una lineal que es, digamos, 1, 1, 1, 1, geométrica, que me puede hacer un incremento, por ejemplo, de 5 en 5, y le digo aceptar. Entonces me hace una serie de 5, me lo multiplica por 5. Digamos que es una serie geométrica. También tengo unas series que son de fecha. Entonces le podemos decir aquí, pero bueno, hagámoslo un poquito más larguito para que podamos ver mejor. Otra serie que es cronológica. Y entonces yo le digo que me haga las fechas o me la haga día laborable. Entonces, por ejemplo, en este caso día laborable, él me dice que el 1 de enero, el 2, el 3, el 4, el 5, y aquí del 5 se salta el 8. El 8, 9, 10, 11, 12, y del 12 se salta al 15, porque él me los quiere mostrar es como, digamos, de 5, perdón, solamente los 5 días laborables. Esos son nuestras, digamos, esa es otra forma de hacer relleno con este comando de rellenar. Y para finalizar tenemos series personalizadas. Recuerdan que tenemos unas series que son las de los días de la semana y las de los meses del año. Pero nosotros, si lo quisiéramos o lo requerimos, podemos hacer nuestras propias series. En este caso, por ejemplo, vamos a usar una serie que se llama amarillo, azul, rojo. Y aquí tenemos cómo se insertan estas series dentro de mi Excel. Entonces yo voy a archivo. En opciones, me voy para opciones, le digo avanzadas, y al final de mi cuadro, de esta sección, hay algo que se llama modificar listas personalizadas. Hago clic ahí y observen que estas son las listas que hay, están en inglés y en español. Aquí tengo esta lista, la voy a quitar para mostrarles cómo se inserta. Entonces tenemos esta lista, entonces queremos colocar esta nueva lista. Hago clic aquí donde dice, digamos que importar, selecciono las celdas que quiero traer, digamos que esa sería mi serie, y le digo aceptar. Y nuevamente hago clic en aceptar. Entonces aquí lo que ya me muestra es que si yo digo rojo, por ejemplo, azul, y la corro así y la copio. Ay, no me la mostró. Espérenme, ¿será que empieza con amarillo? Debe empezar con amarillo, no debería funcionarme. ¿O será que no la guardé? Permítame un momentico. No me funcionó. A ver, ¿qué pasó? Opciones. Avanzadas. Vamos aquí, modificar listas. No me quedó. Perdón, aquí me hizo falta decirle importar. Y aquí sí ya me quedó, pero entonces ahí está mal. Espérenme un segundito. Avanzadas, nos vamos aquí a la parte inferior. Permítame un segundito que mi Excel se me trabó. Un momento, aquí, y le digo modificar. Entonces voy a quitar esta, voy a eliminar esta y voy a traer una nueva. Entonces aquí voy a suprimir esta, traigo esta que es amarillo, azul, rojo y le digo importar. Entonces aquí ya me aparece amarillo, azul, rojo, negro y le digo aceptar y aceptar. Entonces ahora cuando yo le diga azul y la trate de copiar, observen que me va a quedar azul, rojo, blanco, negro, amarillo, azul, rojo. Y así
con cualquiera de digamos, con cualquiera de los colores que yo coloqué. Estas son series personalizadas y así es como se colocan en el caso de que cualquier persona las necesitara. Listo, estos fueron nuestros temas del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniera. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro. No, todo bien. Muy bien, excelente. Queremos agradecer en esta segunda sesión, entonces, especialmente a quienes han hecho el sacrificio de conectarse en tiempo real, a Jennifer Briseida Cruz Mancilla, a Ricardo Gómez Pulido, a Gerson Hernando Quiroga Herrera, a Olga Patricia Rodríguez García, a Claudia Rocío Salcedo Bermúdez, a Jairo Fernando Saldarriaga Galindo y a Andrea del Pilar Sierra. La grabación de esta sesión pues quedará dispuesta en unas 2 o 3 horas mientras la subimos a YouTube y demás y las compartimos directamente por el aula. Ya saben que ese es en la carpeta que se llama ayuda. Nos veremos si Dios quiere en la próxima sesión, que será nuestra última sesión de asesorías virtuales en tiempo real, dentro de 8 días, Dios mediante. Un agradecimiento para todos. Éxitos, gracias, ingeniera. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo de esto. Muchas gracias. Chao, chao a Muchas todos. gracias. Feliz tarde. Lo mismo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.